bienvenidos a esta ya tercera clase en esta nueva modalidad. Antes de comenzar, quisiera destacar que estoy muy contento, primero porque están ahí escuchando la radio y segundo porque muchos de ustedes me han hecho llegar sus actividades, sus dudas, sus consultas a mi correo petobar@cmch.maristas.cl. Eso habla de que desean aprender y que están realizando el trabajo en sus casas. Así que les mando primero las felicitaciones a ustedes y a su familia que los están apoyando en este proceso tan complejo. En la clase 1 y 2 hemos analizado lo que es un nutriente, hemos clasificado y también hemos aprendido sus funciones y de qué alimentos podemos extraer estos nutrientes. Pero en esta tercera clase vamos a aprender cómo el cuerpo integra estos nutrientes, cómo hace parte de lo que obtuvo de los alimentos lo lleva a las células del cuerpo. Para esta clase vamos a necesitar primero que todo el cuaderno de apuntes y segundo el texto correspondiente a ciencias. Vamos a analizar la página 25, 26, 27 y 28. El objetivo de la clase de hoy es comprender la estructura y la función del sistema digestivo. El sistema digestivo es aquel sistema que absorbe los nutrientes y que los distribuye a la sangre. Y es la sangre la encargada de transportar estos nutrientes a cada célula del cuerpo. Vamos a comprender qué estructuras componen este sistema y cuáles son las funciones de estos órganos. Antes de comenzar a trabajar con el sistema digestivo o con los sistemas que van a venir en las próximas clases, es necesario definir lo que es un sistema. Un sistema es un conjunto de órganos ordenados que están relacionados e interactúan entre sí para cumplir una determinada función. Así, la función general del sistema digestivo es absorber los nutrientes de los alimentos. Pero este sistema se compone de otros órganos que tienen una función específica. Por ejemplo, el estómago degrada proteínas. El hígado produce bilis o el páncreas produce jugo pancreático. Cada órgano tiene una función diferente, pero todos apuntan a la función general del sistema digestivo, que es absorber los nutrientes de los alimentos. Ahora vamos a entrar en materia que es un poco compleja, que habla sobre el sistema digestivo. Es necesario que esté muy concentrado, ya que van a aparecer muchos conceptos nuevos que vamos a tratar de explicar de buena manera. Pero si aún así las explicaciones no son tan claras, te invito a escribir al mail para resolver tus dudas. El sistema digestivo se compone, primero que todo, de un tubo digestivo. Este tubo digestivo comienza en la boca y termina en el ano, recorriendo casi todo el cuerpo. A este tubo digestivo se adjuntan otros órganos, como es el hígado, el páncreas o las glándulas salivales, cada uno con una función específica. Entonces tenemos que el sistema digestivo se compone de un tubo digestivo al cual se le adjuntan otros órganos, páncreas, hígado y glándula salival. El sistema digestivo realiza la digestión. ¿Pero qué es la digestión? La digestión es la degradación de alimentos en moléculas más simples. Por ejemplo, si yo me como una manzana, debo degradarla o convertirla en moléculas más simples. Estas moléculas más simples son los nutrientes, y son los nutrientes los que me entregarán la energía. De eso se encarga el sistema digestivo, de llevar el alimento a moléculas más simplificadas que son los nutrientes. En el sistema digestivo podemos distinguir dos tipos de digestión. Por un lado, la digestión mecánica y por el otro, la digestión química. La digestión mecánica consiste en fragmentar, triturar y macerar el alimento.
La digestión mecánica, como bien estás pensando, comienza en la boca, por la acción de los dientes. Los dientes me permiten cortar, degradar y moler el alimento. También la lengua participa de esta digestión mecánica, ya que la lengua mueve el alimento de un lado a otro, lo aplasta contra el paladar y lo lleva hacia los dientes. Todo esto con la misión de triturar el alimento y molerlo. Pero hay organismos en la naturaleza que no tienen dientes. Es el caso de las aves. ¿Cómo se realizará su digestión mecánica? Por ejemplo, tomemos el caso de la gallina. La gallina no tiene dientes porque es un ave y se alimenta muy bien, se alimenta de granos. La digestión mecánica en las aves que comen granos ocurre en el buche. ¿Has escuchado hablar del buche? El buche es una porción del estómago de las aves que tiene un músculo muy grueso, que está envuelto en un músculo muy grueso, que hace que estas semillas se muelan. Es una parte del estómago muy dura, con una capa muy gruesa, que aplasta, mueve y muele los granos que el ave se traga, que se traga entero porque no tiene dientes. La digestión mecánica de las aves, entonces, comienza en el buche, que es una parte del estómago, recubierta por una masa muscular muy gruesa. Quizás no hayas oído hablar del buche, pero sí del contre, que es un alimento que se consume en algunos hogares, que es un alimento bastante duro. Y, claro, obviamente, el contre corresponde al buche de las aves, que es esta parte del estómago con una gruesa capa de músculo que muele las semillas. La digestión mecánica, entonces, molía el alimento, en palabras muy simples, y estaba a cargo de los dientes y la lengua. Pero aún nos falta por conocer la digestión química. La digestión química es la descomposición de las moléculas del alimento mediante la acción de enzimas digestivas. Sé que suena un poco complejo. Las enzimas digestivas son proteínas o sustancias químicas que cortan el alimento en moléculas más pequeñas. La digestión química comienza en la boca, al igual que la digestión mecánica, y comienza por la acción de un líquido llamado saliva. La saliva empapa el alimento que está en la boca y comienza a interactuar con él. La saliva tiene una enzima que se llama amilasa. La amilasa es una proteína que degrada o corta las moléculas de carbohidrato en moléculas aún más simples. Voy a explicar nuevamente. La digestión química comienza en la boca, mediante la acción de la saliva. La saliva cuenta con una enzima que se llama amilasa. La amilasa corta los carbohidratos en moléculas más simples. Recuerda que el sistema digestivo debe cortar las moléculas de alimento para obtener los nutrientes. Las enzimas digestivas me ayudan a acelerar este proceso. Sin las enzimas, el proceso de digestión igual se cumpliría, pero se demoraría más. Las enzimas aceleran la degradación del alimento. Entonces tenemos los dos tipos de digestión. La mecánica, a cargo de la lengua y de los dientes, y la digestión química, que comienza en la boca por la acción de la saliva. Las glándulas salivales son tres y tienen la función de producir saliva y excretarla en la boca para que éstas puedan ser mezcladas con el alimento. Hay algunos alimentos, por ejemplo, como el limón o nuestro plato favorito, que acelera el proceso de salivación. Hay muchas personas que piensan que la digestión comienza con la mirada y pueden estar en lo cierto,
ya que al observar un plato que sea de mi preferencia o al observar jugo de limón, mi cuerpo instintivamente va a asimilar que voy a consumir alimento. Entonces comienza a preparar la digestión química, como con la secreción de saliva. Cuando masticas un alimento en la boca, las glándulas salivales producen la saliva que lo convierte en bolo alimenticio. Acá llegamos al primer concepto, bolo alimenticio. Cuando el alimento está en tu boca y se empapa de saliva, pasa a llamarse bolo alimenticio. La saliva contiene la amilasa salival, ya habíamos hablado de ella, que es una enzima que digiere el almidón o los carbohidratos. Como un dato curioso, una persona al día produce entre 1 litro y 1,5 litros de saliva, para que veas lo importante de esta sustancia. Además, destacar que la saliva no solo permite degradar carbohidratos en la boca, sino que también permite sentir sabores. Si no me crees, prueba sacando la lengua de tu boca y espera que esta lengua se seque. Cuando tu lengua esté seca, puedes aplicar un poquito de azúcar o un poquito de sal y vas a notar que no vas a sentir ningún sabor. Esto es porque la saliva actúa como un intermediario para sentir el sabor en las papilas gustativas. El bolo alimenticio, que es aquel alimento que está en la boca, pasa desde la boca al esófago. A través de este esófago avanza hacia el estómago. El esófago es un tubo que conecta el final de la boca con el inicio del estómago. El esófago está recubierto de músculos y estos músculos van empujando el bolo alimenticio hasta que este bolo llegue al estómago. Estos empujones musculares se denominan movimientos peristálticos. Entonces, los movimientos peristálticos del esófago empujan el bolo alimenticio hacia el estómago. Es por esto que si consumes, por ejemplo, un trozo de pan y te paras de cabeza, este trozo de pan va a llegar sí o sí al estómago. ¿Por qué? Porque el esófago cuenta con músculos que empujan el bolo alimenticio hacia este órgano. Una vez en el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico. Esta sustancia transforma el bolo alimenticio en quimo mediante la pepsina, que suena muy similar a la Pepsi, ¿cierto? Esta enzima pepsina degrada las proteínas. Entonces, vamos de nuevo. El bolo alimenticio llega al estómago. Hasta ahí estamos bien. Cuando este bolo alimenticio se mezcla con jugo gástrico, deja de llamarse bolo alimenticio y se pasa a denominar quimo. El quimo ya está empapado de jugo gástrico. Este jugo gástrico contiene una enzima que se llama pepsina. Y la pepsina permite degradar proteínas. Entonces, hemos escuchado hablar de dos enzimas. La amilasa, que está en la saliva, que degrada carbohidratos, y la pepsina, que está en el estómago, que degrada proteína. Luego de que el quimo supera el estómago, llega hasta el duodeno, que es una parte del intestino delgado. En el duodeno, que es una parte del intestino delgado, se vierten las secreciones producidas por el hígado y por el páncreas. Entonces, el quimo llega al duodeno, que es una parte del intestino delgado, y allí este quimo se empapa de bilis y de jugo pancreático. La bilis es producida por el hígado y es una sustancia que emulsiona las grasas. ¿Qué quiere decir que emulsione las grasas? Que las convierta en una especie de aceite, para que estas grasas o estos lípidos puedan ser absorbidos o recortados de mejor manera.
Entonces, el hígado produce bilis y esta bilis permite la emulsión de las grasas. El páncreas, por otro lado, libera jugo pancreático en el duodeno sobre el quimo alimenticio. Este jugo pancreático está lleno de enzimas o de sustancias químicas que aceleran la digestión. El jugo pancreático digiere carbohidratos, proteínas y lípidos. Por ende, los carbohidratos que no pudieron degradarse con la amilasa salival o las proteínas que no pudieron degradarse por la pepsina del estómago se van a degradar con el jugo pancreático. El proceso que describí, en el que el quimo está en el duodeno siendo empapado por bilis y por jugo pancreático, transforma el quimo en kilo. Kilo con Q y con U, no con K, con Q y con U. Y es en el kilo donde comienza la absorción de nutrientes. Entonces, de nuevo, el quimo que está en el duodeno siendo empapado por jugo pancreático que degrada nutrientes y por bilis que emulsiona las grasas, pasa a llamarse kilo. Y es el kilo que viaja por todo el intestino delgado, que es muy muy largo, y es en este intestino delgado donde se absorben nutrientes. Cuando termina este viaje del kilo por el intestino delgado, pasa ya al último trayecto del viaje, que es el intestino grueso. En el intestino grueso se absorbe agua, que recuerda es el nutriente esencial, y donde se almacenan los desechos, aquellos alimentos que luego de ser digeridos todos sus nutrientes no nos van a servir y se acumulan en el recto hasta ser liberados como una heces fecal por el ano. La absorción de nutrientes que ocurre en el intestino delgado se produce gracias a microvellosidades o, entre comillas, eh, pequeños ápices o pequeños pelitos, muy entre comillas, que están en el intestino delgado. Estas microvellosidades absorben los nutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos y los llevan a la sangre, a pequeñas arterias y a pequeñas venas. Ya en la sangre, estos nutrientes pueden viajar por todo el cuerpo y llegar a cada célula. Los alimentos no digeridos llegan al intestino grueso, donde el agua y los minerales no absorbidos pasan al torrente sanguíneo mientras se forman las heces fecales. Cabe destacar que en el intestino grueso viven muchas bacterias que fabrican algunas vitaminas y se alimentan del material fecal. Estas bacterias son súper importantes ya que permiten mantener un equilibrio en el sistema digestivo. Muchas veces al perder estas bacterias, que es muy normal encontrarlas en esta estructura, podemos enfermarnos del estómago o sufrir patologías como alguna inflamación. Un dato freak también, estas bacterias al alimentarse de los desechos producen gas y al acumularse este gas son liberados como ventosidades, ¿cierto? O el nombre común que ya conoces. Entonces, haciendo una síntesis de lo que fue la clase de hoy, que sé que fue mucho contenido y que pudo haber sido un poco complejo, es la siguiente. Tenemos por un lado que los nutrientes se absorben de los alimentos, que ya lo hemos visto en las clases pasadas. La digestión se divide en dos, la digestión mecánica y la digestión química, donde la digestión mecánica comienza en la boca y en la lengua, y es la encargada de empezar a moler el alimento. La digestión química también empieza a ocurrir en la boca por acción de la saliva. La saliva tiene una enzima llamada amilasa que comienza a degradar los carbohidratos. Luego de terminar la digestión mecánica y iniciar la digestión química, el alimento deja la boca y pasa por el esófago.
llamándose, muy bien, bolo alimenticio. El bolo alimenticio deja la boca y llega al estómago. Ya en el estómago se empapa de jugo gástrico y pasa a llamarse quimo alimenticio, donde la pepsina, que es una enzima que degrada proteínas, empieza a empaparse en este quimo y comienza, como ya dije, a degradar las proteínas que pueda contener. Ya cuando el estómago, cuando el quimo comienza a avanzar por el estómago, llega al duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. En este duodeno, el quimo pasa a llamarse quilo y está empapado de bilis y de jugo pancreático, donde la bilis va a emulsionar las grasas o las va a hacer más flexibles y el jugo pancreático va a degradar los carbohidratos que no degradó la milasa, la proteína que no degradó la pepsina en el estómago y los lípidos. Recuerda que en esa etapa el quimo pasó a llamarse quilo. El quilo ya está listo para que se puedan absorber de él todos los nutrientes. ¿Y los nutrientes son absorbidos por qué órgano? Muy bien, por un órgano muy largo llamado intestino delgado. El intestino delgado tiene muchas vellosidades que están conectadas a pequeñas venas y pequeñas arterias. Y es allí donde los nutrientes pasan al torrente sanguíneo. Luego los desechos que no son nutrientes y que deben ser eliminados pasan al intestino grueso, donde se van a acumular como heces y van a estar a la espera de poder ser liberados como heces fecal. Cabe destacar que el tubo digestivo tiene un largo aproximado de 9 metros y que la digestión tarda entre 3 a 5 horas. Recuerda que ante cualquier duda me puedes escribir a mi correo petobar@cmch.maristas.cl. Como ticket de salida te voy a dejar una actividad muy simple. Construye un esquema o un mapa conceptual donde se describan las funciones de los órganos que componen el sistema digestivo. Construye un esquema o un mapa conceptual donde se describan las funciones de los órganos que componen el sistema digestivo. Por ejemplo, un órgano que es parte del sistema digestivo puede ser la lengua. La lengua me permite comenzar la digestión mecánica. ¿Cuál es su función? Mover el alimento. Podemos seguir con las glándulas salivales. ¿Cuál es la función de las glándulas salivales? Muy bien, producir saliva. Que la saliva, recuerda, tiene amilasa y la amilasa degrada carbohidratos. Siguiendo por el esófago, que el esófago permite empujar el bolo alimenticio hacia el estómago. El estómago tiene otra función, así como el hígado, como el páncreas, como el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Te invito a hacer esta actividad, así te va a quedar más claro todo el contenido que vimos hoy. La fecha máxima de entrega para este trabajo es el martes 2 de junio. Entonces, si aún no entregas las tareas o las actividades de la clase 1 y 2, te invito a hacerlo antes de esta fecha, ya que nunca es tarde para aprender. Además, si tienes dudas, me puedes escribir a mi correo petobar@cmch.maristas.cl. Ten muy en claro cuál es la función de cada órgano, de esa manera no te vas a confundir al momento de estudiar. Ya para las próximas clases vamos a seguir analizando otros sistemas. Por eso es importante que tengas claro la función de cada órgano y a qué sistema pertenece. Esto ha sido la clase de hoy. Espero que haya sido de tu preferencia y nos vamos a encontrar sí o sí la próxima semana por este mismo medio, ya sea por la radio o por los videos de YouTube. Estaré muy atento a tus sugerencias y a tus actividades terminadas. Muchas gracias por estar ahí y te mando un fuerte abrazo.